Son horas decisivas en la Unión Americana. Estas son las elecciones más trascendentales de la historia reciente para el futuro de los Estados Unidos y del mundo. Al día de hoy, muchos no cuentan aún con un favorito claro. Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a su presidente por los próximos 4 años. Qué gusto poder acompañarlos a esta hora, cuando son las 7 de la mañana en Bogotá, Lima y Quito, y las 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Comenzamos. Ya lo decíamos, histórico día para los Estados Unidos. Hoy está en disputa el cargo más importante de la nación. Por un lado, la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris, con 60 años, podría convertirse en la primera mujer afroasiática en ser electa presidenta de los Estados Unidos. Su campaña política se ha centrado en la defensa del derecho al aborto, el respeto por los migrantes y las comunidades afroestadounidenses. Y en el otro lado político es el republicano y expresidente Donald Trump, quien espera volver a la Casa Blanca. Pasó de ser figura mediática de la televisión y magnate inmobiliario a mandatario de los Estados Unidos. Trump heredó un imperio en el sector de bienes raíces y fue el primer presidente sin experiencia política. Sus adversarios lo ven como un peligro para la democracia. Los estadounidenses no solo votarán a candidatos para la presidencia, sino también para la vicepresidencia, además de otros cargos e iniciativas locales. Aunque un candidato a vicepresidente recibe menos atención de los votantes, un vicepresidente es influyente después de presentar juramento a su cargo. La Constitución le da al vicepresidente el poder de romper los empates en el Senado de los Estados Unidos. J.D. Vance es la fórmula vicepresidencial del republicano Donald Trump. Vance tiene 40 años. El republicano nació en Middletown, Ohio, y es senador federal por este estado. Sirvió como Marine y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Vance ganó la notoriedad por su libro Hillbilly Elegy, que terminó siendo adaptado en una película. Por su parte, Tim Walz, la fórmula vicepresidencial de la demócrata Kamala Harris. Walz, de 60 años, es el actual gobernador de Minnesota. Ganó los comicios del 2018 por más de 11 puntos, pero su primer mandato se ensombreció por la pandemia de COVID y el asesinato de George Floyd a manos de agentes de la policía en Minneapolis. Y los estadounidenses también eligen hoy a 34 de los 100 miembros del Senado de Estados Unidos con mandatos de 6 años. Y los votantes de cada uno de los 435 distritos congresionales del país elegirán a su miembro de la Cámara de Representantes para un mandato de 2 años. El partido que obtenga la mayoría de los escaños del Senado o de la Cámara de Representantes controlará la Cámara respectiva. Esto significa, por ejemplo, que el partido que obtenga la mayoría en la Cámara de Representantes elegirá al presidente de la Cámara y los presidentes de las distintas comisiones del organismo. En Dixville Notch fue la primera localidad en votar en los Estados Unidos. Los dos candidatos a la Casa Blanca lograron 3 votos cada uno en esta comunidad del estado de New Hampshire, en el este del país. La región es desde los años 60 la primera en votar en cualquier proceso electoral en el país norteamericano. Después de una entusiasta versión en acordeón del himno nacional, los 6 votantes de la ciudad comenzaron a emitir sus votos a la medianoche y el recuento de votos se completó 15 minutos después.
¿Escucharon? Frenética jornada final de la campaña a la presidencia en Estados Unidos. Los ojos de la Unión Americana se centraron en Pensilvania, uno de los estados bisagra que podrían definir la elección de este martes y en el que el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris se midieron en un último pulso para terminar de conquistar el electorado indeciso. Trump aprovechó uno de sus últimos baños de masas para lanzar una advertencia al gobierno de México: o frena el tránsito de migrantes irregulares a través de la frontera conjunta o impondrá aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. Harris, por su parte, vaticinó una victoria y prometió ser una presidenta para todos los estadounidenses. La última ofensiva estratégica de los candidatos previo a una votación histórica estuvo marcada por grandes multitudes y una disminución en los ataques entre los aspirantes a ocupar la oficina oval. Para el cierre de su campaña presidencial, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump decidió reforzar su mensaje en 3 de los estados bisagra. Inició su primer mitin del día en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Anunció que, de ser elegido, impondrá un arancel del 25% a las importaciones mexicanas si, según él, no detienen la presunta avalancha de criminales y drogas que entran al país. Pero ahora tenemos una nueva presidenta de México, supongo que una mujer muy agradable. Dicen que no la conozco y voy a informarle el primer día o antes de que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América. Amenazó con incrementar el arancel exponencialmente si México no llega a cumplir con sus expectativas migratorias. Y solo tiene un 100% de posibilidades de funcionar, porque si eso no funciona, lo haré del 50%. Y si eso no funciona, lo haré a 75% para los tipos duros. Y lo haré a 100%. Entonces lo haré a 100%. Y en algún momento tendrán tantos soldados en su frontera al sur. Su frontera sur es por donde entran directamente. Después de su mitin en Raleigh, Trump se dirigió a Pensilvania. Hizo campaña en Reading, en donde radicalizó su mensaje antimigratorio. Aseguró que invocará la ley de enemigos extranjeros y pedirá pena de muerte para los migrantes que maten a estadounidenses. Invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798. Eso fue cuando dirigían el país un poco más duro de lo que dirigimos hoy. Hoy en día es un tirón de orejas cuando matas a alguien. ¡Oh! Y por eso pido la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a un ciudadano americano o un agente de la ley. La visita a Pensilvania concluyó con un mitin en Pittsburgh, la capital estatal, donde habló de China, México y el fentanilo. Estamos perdiendo 300,000 personas al año por las drogas que entran desde México, y si no impiden que este veneno inunde nuestro país, y pueden impedirlo no aceptando lo de China, y yo voy a hacer lo mismo con China, vamos a imponer aranceles. México es nuestro mayor socio comercial, y si ponemos incluso un pequeño arancel como el 10, el 15%, ellos no van a querer tener eso mucho tiempo, y son fuertes. Pueden pararlo si quieren, probablemente tendrán que llegar a un acuerdo con los carteles, porque los carteles controlan totalmente México. La última parada de Trump fue en Michigan, en Grand Rapids, donde se comparó con Lincoln y Washington. La patrulla fronteriza nos dio hace 2 semanas el más fuerte respaldo que jamás hayan oído. Dijeron, es el mejor presidente de la historia por un factor de 10. Yo le dije que eso significa que soy mejor que Abraham Lincoln y George. Y, sí, señor, usted es mejor que ambos. El expresidente regresó a Palm Beach, Florida, para votar y esperar los resultados de las elecciones. Bueno, Hugo, y es que una cosa bien importante son, obvio, estos mítines en campaña, y de estos fueron protagonistas al mismo tiempo la seguridad. Los de Kamala Harris, vamos a decir, transcurrieron sin mayores problemas, pero el candidato
para presidente Donald Trump, pues vaya que en 2 ocasiones sí tuvo problemas de seguridad. Una de ellas, incluso usted recuerda, resultó herido. Así que estas reuniones en las que los candidatos se encontraban con su público tomaron relevancia, no solo porque pueden ser decisivos para que la gente tome una decisión en escucharlos, sino porque también se abrió un debate sobre la seguridad de los mismos. Sí, Diana, eso fue el 13 de julio en Butler, Pensilvania, cuando un joven acostado en un tejado que burló toda la seguridad del servicio secreto logró estar frente al sitio donde se ubicaba Donald Trump. Y ustedes recuerdan, lo vieron a través de la transmisión de NTN 24, cómo Trump en un último movimiento de milésimas de segundo logró esquivar esa bala. Y es esa imagen icónica de Trump sangrando por su oreja mientras era sacado por su equipo de seguridad. Y luego fue el otro atentado muy cerca allí a su sitio de Palm Beach, en su campo de golf, donde los agentes de servicio secreto encontraron munición y armas de un hombre que también buscaba atentar contra el candidato republicano. Así es, Hugo. Por eso lo invito a usted y a nuestros televidentes a que recordemos un poco cómo fueron esas últimas reuniones, esos mítines. En especial vamos a comenzar con los de Kamala Harris. Kamala Harris cerró con broche de oro la carrera por la Casa Blanca. 4 ciudades de Pensilvania fueron el escenario de cierre. Filadelfia, Pensilvania. Un mitin nocturno en Filadelfia marcó el punto final de la campaña demócrata horas antes de los comicios del 5 de noviembre. Harris fue recibida por la personalidad de los medios de comunicación Oprah Winfrey. Generaciones de estadounidenses que nos precedieron lideraron la lucha por la libertad y ahora el bastón de mando está en nuestras manos. El escenario fue tomado por reconocidos artistas como will.i.am y Lady Gaga. También participó Ricky Martin, el cantante puertorriqueño que reafirmó su apoyo a Harris después de que en la campaña de Trump un comediante invitado dijera que Puerto Rico era una isla de basura. Los artistas llamaron al pueblo estadounidense a votar a favor de la demócrata. Lo que puedes hacer por ti mismo y lo que puedes hacer por todos y todo lo que aprecias es votar. Pittsburgh, Pensilvania. Más temprano la candidata llamó a los seguidores y a los indecisos a apoyar un nuevo comienzo para el país. Y no vamos a retroceder porque Estados Unidos está listo para un nuevo comienzo. Harris aseguró que la suerte está de su lado y que el Partido Demócrata ganará la presidencia. Y el impulso está de nuestro lado. Nuestra campaña ha captado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense. Y sabemos que ha llegado la hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos. En el acto de campaña estuvo la cantante Katy Perry, quien expresó su apoyo a Harris. Conozco a Kamala desde antes de que fuera senadora. Siempre he sabido que lucha por los más vulnerables, que habla por los que no tienen voz. Scranton, Pensilvania. La primera parada en el crucial estado fue Scranton, la ciudad natal del presidente Joe Biden. Con gran optimismo inició su discurso. Somos una campaña impulsada por la gente y llamamos a la gente y vemos en la cara de un extraño a un vecino, ¿verdad? En su discurso pidió a sus seguidores y a quienes aún no votan unirse para construir un mejor país. Seamos intencionales sobre la construcción de la comunidad, sobre la construcción de coaliciones, pero recordando a la gente que todos tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Allentown, Pensilvania. En el segundo mitin del último día de campaña, Harris buscó convencer a los votantes latinos de Pensilvania. El evento contó con la presencia del rapero estadounidense Fat Joe. My Latinos, where is your pride? Harris invitó a un nuevo comienzo en su discurso. En estas elecciones tenemos la oportunidad de pasar página por fin a una década de política impulsada por el miedo y la división. Y dirigió sus palabras a los trabajadores y a las familias de clase media, sin desaprovechar la oportunidad para criticar lo que Harris ha calificado como la sed de venganza de Donald Trump. Me comprometo a que cuando entre en la Casa Blanca, en lugar de preocuparme por una lista de enemigos, me pasaré todos los días trabajando en mi lista de tareas pendientes en su nombre.
Mi plan consistirá en recortar los impuestos a los trabajadores y a las familias de clase media y a las pequeñas empresas. Finalmente, Kamala Harris regresó a Washington, D.C. para vivir la jornada electoral en expectativa de ser la primera mujer en llegar al despacho oval.